Bien, pues estamos en este programa número 45 de Aprendiendo a Pensar. Estáis todos bienvenidos aquí a poder disfrutar de una partida más de ajedrez, de esta sección que hacemos en Doñana Televisión con respecto al ajedrez, de partidas históricas, las mejores de la historia. Cada día vemos una. Llevamos ya 45 programas, como hemos dicho, así que podéis buscar en YouTube las que os hayáis perdido, hacer una pequeña colección de las mejores partidas de la historia. Y vamos a ver una creo que la más actual que hemos visto, o una de las más actuales, porque normalmente vemos partidas muy antiguas de jugadores de otra época. Y ahora vamos a ver una del año 1994, creo que la más cercana que habíamos visto era de 1991 en Tilburg, que jugó Short contra Timan, y en esta ocasión vamos a ver una de Pigoushov contra Oleg Korneyev. Oleg Korneyev, que es el jugador al que queremos destacar, que conducía las piezas negras y que ganó en esta partida, que fue en un campeonato de Rusia por equipos en Moscú en 1994. Oleg Korneyev, podemos decir de él que es el jugador del mundo que ha ganado más torneos, no torneos de la élite, porque es un jugador muy fuerte, de 2600, siempre ha estado entre los 60, 50 mejores del mundo, pero sí ha ganado muchísimos torneos abiertos, y la mayoría, 200 de esos torneos, de 300, 200 ha sido aquí en España, así que lo hemos visto corretearse España de una punta a la otra. Yo de hecho he tenido oportunidad incluso de jugar contra él y tener el privilegio de conseguir tablas contra un jugador tan fuerte, ¿no? Este jugador ruso. Ha sido componente incluso del equipo olímpico español, porque él se nacionalizó español, y bueno, pues toda una eminencia en el ajedrez. Vamos a ver la que él mismo describe como su mejor partida. En una entrevista personal que le hicieron, él describe esta partida que vamos a ver como su mayor creación. Así que el final espero que no os lo perdáis porque es fantástico. Bien, pues vamos con esta partida de Oleg Korneyev. En esta ocasión, jugando con Pigoushov, hemos dicho que él conducía las piezas negras. No nos interesa tanto la apertura, ni incluso el comienzo del medio juego, sino la segunda parte del medio juego y cómo remata la partida, porque es fantástica, ¿no? Dura tan solo 23 jugadas, con lo cual es una partida que es una miniatura, se le llama en ajedrez todas las partidas que terminan en menos de 25 jugadas. En este caso su rival empezó con caballo F3, una jugada pues multiusos, podemos decir, que puede derivar en diferentes aperturas en función de lo que jueguen las negras. Pues puede ser una inglesa, un sistema call, una apertura catalana. Hay muchísimas variantes que pueden salir de caballo F3, y es una jugada pues muy polivalente, ¿no?, por así decir. Caballo F6 jugó Oleg Korneyev, también jugando de una forma pues guardándose un poco, ¿no?, cada uno sus armas, ¿no? En este caso jugó C4, parece que está derivando ya a una apertura inglesa. E6 jugaron las negras, dando aún la posibilidad de que el blanco juegue una especie de gambito de dama por transposición. Aquí estaríamos en un gambito de dama por transposición. En cambio, si hubiera hecho otro tipo de jugada como C5, pues estaríamos en una inglesa simétrica. Ya los que queréis profundizar más en ajedrez, pues sabéis, ¿no?, que podéis venir aquí en las clases y podéis aprender aperturas, técnicas en finales, y así mejorar vuestro juego para cuando juguéis en online, o algunos que os gusta jugar de vez en cuando algún torneo local, o pues podéis venir aquí a nuestras clases y profundizamos mucho más. Pero como decimos, ahora en esta partida nos queremos centrar en el remate final, y por tanto la apertura no es lo más importante. Jugó E6, G3 para hacer un fianchetto con el alfil y enrocar y tener el alfil que sirve para defensa del rey y a la vez sirve para atacar. Esto es una estructura que se suele usar mucho, y aquí la está empleando en este caso Pigoushov. D5 jugaron las negras, luchando por el centro, muy importante siempre en todas las partidas. Alfil G2. Muchos preguntaréis, ¿cómo es que se deja comer este peón? No, normalmente no queremos desviar un peón que está en el centro, controlando casillas importantes, desviarlo a un lateral del tablero para ganar un peón cuando queda doblado, y ahora tendríamos que defenderlo con bastantes dificultades, porque si os fijáis, las piezas no llegan fácilmente a defender
a este peón y fácilmente las blancas lo pueden recuperar. Y al final lo que hemos conseguido es quitarnos un peón del centro y perderlo por un peón lateral, ¿no? Así que no os preocupéis en que veáis un peón que no está defendido, porque realmente no merece la pena, en este caso para las negras, capturarlo. Después de D5 y de alfil G2, las negras hicieron alfil E7, las blancas enrocaron y las negras también enrocaron. Hasta aquí una partida muy tranquila, cada uno desarrollando sus piezas. Las blancas ahora van a desarrollar, parece que el otro alfil también por fianchetto, y lo mismo van a hacer las negras, desarrollar este alfil por B7. Alfil B2 con una buena diagonal y alfil B7 contrarrestando también un poquito la fuerza que tenía el alfil de G2. E3, también una jugada útil, natural, de desarrollo, de controlar casillas y de apoyar a peones más para el centro. Caballo D7, una jugada muy interesante porque si ponemos el caballo aquí parece que interrumpe a este peón, en cambio desde D7 apoya para que podamos tener una estructura de peones bastante sólida, una cadena de peones que se van defendiendo entre ellos y que tienen posibilidad de seguir avanzando. Así que caballo D7, la jugada que eligió en este caso Oleg Korneyev. D3 jugaron las blancas, D por C4 jugó Korneyev y en este caso las blancas tomaron de peón B. Siempre que tengamos ocasión, si no hay nada que lo impida, la recomendación que se da siempre es que cuando tengamos que tomar un peón y podamos hacerlo con uno central o uno lateral, siempre tomemos hacia el centro. En lugar de tomar hacia un lateral, pues tomar hacia el centro. Son más importantes tener en el medio juego los peones aquí en el centro. Eso cambiaría en el final. En el final, cuando hay pocas piezas, muchas veces es mejor tener un peón lo más apartado del tablero, con idea de que el rival tenga que ir con el rey mucho más lejos y así nosotros poder ganar la partida en la parte central. Pero como estamos en el medio juego, si podemos tomar hacia el centro y controlar donde realmente se cuece todo, pues es mucho mejor. Así que el blanco tomó B por C4 y Korneyev jugó caballo C5, atacando ya con dos piezas al peón de D4. Ese peón no tiene ningún problema porque sube, crea una buena base, o sea, una buena cadena de peones y expulsa al caballo de C5. Sí que obstaculiza un poco a este alfil, pero era esto mucho mejor que no permanecer con un peón retrasado en una columna abierta donde hay muchas piezas que puedan atacarlo. Así que aquí se solucionan todos los problemas, ya la dama esto deja de ser un objetivo de ataque, en cambio aquí sí era un objetivo de ataque porque no había peones que le ayudaran. Así que D4 es una jugada muy útil, muy natural, y el caballo salta a E4. También muy lógico. Dama C2, no ataca nada porque si os fijáis está bastante reforzado el punto E4. Y ahora H6, una jugada útil, profiláctica, que permite que el rey tenga una salida para el final de la partida, pero también una jugada de doble filo, porque a veces cuando menos se lo espera el rival permite que podamos subir el peón G. Es algo arriesgado porque debilitamos el enroque, pero este peón puede incorporarse al ataque en caso de que decidamos atacar al enroque rival. Así que H6 puede ser una jugada simplemente para tener una salida del rey en el final o para hacer una especie de locura, ¿no? Que es jugar G5 y que a veces sorprende bastante a los rivales. Así que H6, la que se jugó, torre D1, jugaron las blancas. Y caballo G4. Fijaros cómo en cuanto la torre abandona esta casilla, los dos caballos saltan a por ese peón que prácticamente obliga a que la torre vuelva a F1, porque con los dos caballos la amenaza de entrar aquí es muy fuerte y la dama no lo contrarresta. Así que fijaros cómo está empezando Oleg Korneyev a expandirse con sus caballos en el flanco de rey. ¿Qué es lo que jugó aquí su rival? Pues la jugada de su rival aquí es magnífica. Jugó caballo G5. Si os fijáis, aquí ya empieza un cálculo de variantes
que no vamos a nosotros a dedicarnos muy en profundidad, porque los jugadores cuando hacen esta partida están jugando con varias horas para cada uno en el reloj y tienen mucho tiempo de cálculo, y aquí tenemos unos escasos minutos para comentarlo. Pero quiero decir que hay mucho cálculo porque, si os fijáis, aquí hay una descubierta. No es que estemos dejándonos un caballo que nos lo coman limpio, sino que ahora el alfil podría tomar a este caballo y cuando nos coman tomar con dama. Así que realmente no sería perder un caballo, sino un cambio de pieza, y eliminaríamos un caballo bastante peligroso que estaba intentando entrar en F2. Así que esta es una jugada bastante fuerte de Pigouchov. Yo creo que por eso Oleg Korneyev dice que esta es su mejor partida, porque además el blanco está jugando bien. Muchas veces podemos ganar una partida con mucha facilidad a un jugador muy inferior, pero esa no es realmente nuestra mejor partida, es que el rival era muy débil, ¿no? Pero cuando con un rival fuerte conseguimos, y que está jugando uno de tú a tú, conseguimos hacer una gran partida, entonces sí que nos encontramos muy satisfechos y muy orgullosos por la satisfacción que da el trabajo bien hecho, ¿no? Así que después de caballo G5, una jugada muy fuerte de Pigouchov, pues Korneyev tuvo que tomar caballo por G5, y aquí Pigouchov tomó alfil por B7 amenazando a la torre. Y este es un momento crítico. ¿Qué haría cualquier aficionado? Seguramente apartaríamos la torre, ¿no es cierto? Pero aquí es donde se enciende la creatividad, la imaginación del ajedrecista, y es por eso que el ajedrez es tan bueno para los niños, para que lo practiquen, porque desarrolla mucho la creatividad y la imaginación. En lugar de hacer esta jugada sencilla, aquí Korneyev se embarca en una línea forzada, una variante de ataque muy interesante que hacen de esta la mejor partida, y mira que ha jugado partidas, ¿no? El jugador de la historia con más torneos ganados, 200 torneos ganados en España, ¿no? Así que poderos imaginar, cada torneo suele tener unas 9 partidas, 8 partidas, ¿no? Depende del torneo abierto que sea. Podemos imaginaros la cantidad de partidas que juega a lo largo del año, ¿no? Así que él considera que esta es su mayor creación. Pues sí, dejó la torre en A8, no tomó esa torre, y lo que hizo fue jugar caballo H3. Caballo H3 jaque. Fijaros, una partida muy parecida que vimos estos días atrás de Mackenzie, como con los dos caballos consiguió dar mate, ¿no? Una partida histórica, pero en este caso mucho más actual. En 1994 también estos dos caballos están amenazando al rey, y muy cercano, y con idea de que se incorporen más piezas. Así que caballo H3 jaque, rey G2, fue lo que jugaron las blancas, y uno de los caballos ya, el que está amenazado, entró en F2. Si os fijáis, los dos caballos se defienden entre ellos y están tendiendo como una red de mate alrededor del rey. O sea, de momento limitándole casillas, porque todavía tienen que sumarse más piezas para que pueda ser un ataque efectivo. Están amenazando la torre, así que Pigouchov salvó la torre de E1. ¿Y cómo pueden sumarse ahora más piezas? Porque siempre hemos dicho que no podemos atacar con uno o con dos, porque eso es como chocar contra un muro, no conduce a nada. Con estos dos caballos simplemente no podemos hacer nada más. ¿Quién se suma? Pues fijaros, aquí hay una acumulación de piezas que nos invita a pensar de que si él no está usando estas piezas y nosotros sí las usamos, vamos a tener mayoría, ¿no? de material alrededor del rey y dar mate. Estas torres no se están usando. Esta desde luego no la vamos a usar, la hemos puesto como cebo para que nos la coma. Pasa que hemos dado jaque y aún no le ha dado tiempo a comerla, y hemos amenazado torre y no le ha dado tiempo a comerla, pero desde luego Pigouchov está deseando de comer esa torre. ¿Cómo podemos aprovechar algunos tiempos mientras él la come para atacar aquí? Pues esta es la clave de la partida, ¿no? Aquí donde muchos aficionados pues harían esto, como hemos dicho, y aquí Korneyev jugó F5. Iba a sumar la torre al ataque contra el rey, con lo cual ya serían dos caballos más la torre. Y no solamente la torre, sino que la dama, fijaros por qué ruta puede llegar, incluso aquí ya amenazando casi mate. ¿Gracias a qué? Gracias a que hemos movido el peón F, ¿no? Si no, la dama tendría muy difícil acceso acerca del rey. Así que F5 es una gran jugada de ataque, difícil de ver, sobre todo porque sacrificamos una torre. De momento Pigouchov no tomó aquella torre, sino que prefirió expulsar al rey, al caballo, vio el peligro que podía haber ahí, pero fijaros qué jugada más bonita ya de Korneyev, ¿no? Porque todas las jugadas que están viniendo ya son muy muy bonitas. Caballo por H3 y rey por H3. Sacrifica
un caballo y el rey ya cada vez sigue más afuera. Es cierto que ahora solamente tenemos un caballo, pero la dama, como hemos dicho, se puede incorporar y el rey ya está muy afuera. Ahora se incorporó primero el alfil. Fijaros cómo el alfil también está cercando ya al rey y aquello sigue allí esperando que Pigusov lo tome. Lo que pasa es que se está dando cuenta cada vez más del peligro que puede haber. Incluso si lo toma, podríamos incluso, en vez de incorporar la dama por este sitio que hemos dicho, tomarlo por aquí e incorporarla por F3. Es muy posible, habría que calcular, ¿no?, si es posible, pero por F3 estamos amenazando ya también mate. Así que Pigusov veía realmente el peligro que podía haber aquí y decidió desarrollar las piezas. Algo que, como siempre decimos, viene muy tarde. Siempre animamos a que se desarrollen todas las piezas antes de entrar en el medio juego y atacar, porque luego la echamos en falta. Empieza a desarrollar las piezas, pero ya llega muy tarde. ¿Y qué hizo aquí Korneyev? Otra jugada fantástica, llena de imaginación y que no se nos ocurriría a la mayoría. Alfil por G3. Destruye totalmente ya con el segundo sacrificio. Antes había sacrificado un caballo, ahora sacrifica el alfil. Destruye toda la protección que tenía el rey para dejarlo totalmente solo. Rey por G3 y ahora la casilla que ocupaba el alfil la ocupa la dama, pero ya no entorpece el peón que había ahí en medio. Así que ahora el rey se encuentra muy en peligro con la dama, el caballo y la torre, que como dijimos se podía incorporar ahora que ya no hay peones. Impresionante el cálculo y la valentía de Korneyev, que yo pude sentir también en mis carnes cuando yo jugué con él. Aunque la partida terminó en tabla, fue muy persistente, es decir, era una posición claramente de tablas o en la que me estaba defendiendo muy bien y no había prácticamente material para ganar. Sin embargo, seguía insistiendo y buscaba una forma de entrar, buscaba otra, esperando mi error, y ahí se ve la perseverancia. Eso siempre lo tiene un gran maestro de ajedrez. Un jugador profesional siempre tiene esa diferencia con respecto al aficionado, de que tiene mucha más ambición por ganar. Entonces aquí vemos la maravilla que está creando Korneyev. Dama dama de 6, jaque, el rey se va a F3 y la torre ahora no parece que tenga mucho sentido incorporarla porque el rey está huyendo para esta parte y puede huir por E2 y al final se nos acabaría el ataque. Así que fijaros qué otra jugada fantástica de Korneyev. Le limita toda la salida, todo el escape que tenía el rey. No puede escapar por E4 gracias al peón, no puede escapar por F4, no puede escapar por aquí. Si ahora hubiera una pieza negra dándole jaque, estaría el rey en mate. Lo que pasa es que de momento no hay ninguna pieza que le esté dando jaque. Dama H2 y después de dama H2 el blanco jugó torre F1 porque la amenaza de mate, si os dais cuenta, estaba aquí. Esto sería jaque mate, no tendría ninguna casilla, así que coloca la torre para evitar el mate y ahora viene otra jugada fantástica de Korneyev. G5, impresionante, porque al final, cuando parece que ya no tenía piezas suficientes para dar mate, vienen en auxilio de las piezas mayores y vienen los peones. Un peón, cuando da mate, se le llama el mate del humilde, ¿no? Pues siempre se considera el peón el más humilde, aunque tiene unas funciones fantásticas, ¿no? El peón cuando corona también, y sobre todo en este caso cuando puede dar mate. G5 hizo que Pigusov, sin haber podido ni siquiera tomar la torre, porque no ha tenido tiempo, simplemente huyendo de los jaques, abandonara en este momento la partida. ¿Por qué? Porque es inevitable ya el salto de caballo y el mate. Fijaros cómo en 2 jugadas quitamos el caballo a cualquier casilla y G4 mate imparable. ¿Por qué? Porque una vez más decimos, tardó mucho tiempo en desarrollar las piezas, estaban en situaciones sin ningún tipo de función y es mucho peor en el ajedrez no tener plan que tener un mal plan. Es decir, es preferible tener un plan erróneo a no tener plan. El blanco está jugando sin plan, la dama no hace ninguna función, el alfil apuntando a un sitio y el otro a otro, ha tardado mucho en desarrollar las piezas, ha jugado como sin plan. Y entonces aquí se ve claramente cómo en tan solo 23 jugadas tuvo que abandonar ante la amenaza evidente de mate, que sería muy bonito si hubiera seguido, porque seguramente el jaque que hubiera dado Korneyev hubiera sido aquí, hubiera sido jaque aquí, no en cualquier otro sitio que el blanco hubiera podido traer piezas para evitar este mate, sino con jaque. Como no puede ir a ningún sitio, tendría que tomarlo, y al tomarlo
daríamos el mate en G4. Así que un final fantástico de la mejor partida considerada por él mismo, por Oleg Korneyev, un jugador ruso y también nacionalizado español, que nos ha dado muchas alegrías, muchas obras de arte como esta que acabamos de ver. Bien, espero que hayáis disfrutado de esta partida fantástica de Oleg Korneyev, una partida mucho más actual. Ya sabéis que también en este tiempo pues se pueden hacer creaciones fantásticas con sacrificios tan bonitos como el que hizo Oleg Korneyev, ¿no? Es un jugador pues muy particular, es un jugador que en parte nos da un poco de lástima a aquellos que los conocemos, porque ha sido un jugador que ha ganado tantísimos torneos en España con idea de no solamente ganar los premios, ¿no?, de metálicos, sino también de subir ese puntito elo que le iban dando mayor nivel en el ranking y que así lo invitaran alguna vez a los torneos cerrados. En el ajedrez la verdad que los jugadores de alto nivel pues pueden vivir muy bien del ajedrez. Ahora se acaba de celebrar el torneo de candidatos, o se va a celebrar en noviembre el campeonato del mundo con Carlsen y hay millones de euros en juego, entonces viven muy bien, pero luego hay otra clase de jugadores que no alcanzan el nivel suficiente para ser invitados a torneos cerrados y entonces pues sobreviven como pueden, ¿no?, jugando torneos de ajedrez. Y ese ha sido el caso de Oleg Korneyev, y digo esto porque tan solo una vez, y él se ha quejado mucho de eso, ¿no?, de que no lo invitaban a un torneo cerrado para poder demostrar que era capaz de estar al nivel de los mejores, ¿no? Entonces simplemente jugaba torneos abiertos en España, como hemos dicho, ha jugado más de 300 torneos, o ha ganado 200 torneos en España, y efectivamente llegó un momento en el que subió mucho de los 2.600 puntos elo y lo invitaron a un torneo cerrado. Con tan mala suerte, por eso digo que sentimos un poquito de lástima también por él, con tan mala suerte que le fue muy mal en ese torneo cerrado, no alcanzó su nivel, quizá por cualquier motivo, por los nervios, por la falta de preparación o experiencia en torneos cerrados, y entonces ya no pudieron invitarlo más. A partir de ahí hubo un pequeño declive en su juego, empezó a jugar bastante menos torneos en España, aunque ahí sigue todavía recorriéndose el país de norte a sur y podemos seguir disfrutando de sus partidas. Esperemos ver alguna más de Oleg Korneyev en estos programas y seguís invitados a estar con nosotros todos los días a la misma hora.